Como vemos, son 10 medidas las que ha anunciado el ministro de Economía para hacer frente a la grave crisis que atraviesa Argentina. Y para analizarlas en profundidad nos atiende desde Buenos Aires David Miazzo, economista argentino. Muy buenas noches, David. Gracias por atender el canal 24 Horas. Buenas noches, un gusto estar conversando con ustedes. ¿Cuál es la primera lectura que hace de esta batería de importantes medidas de Javier Milei? Bien, en primer lugar, una lectura positiva en términos de reducción del gasto público, está dentro de lo que se esperaba. Posterior a estos anuncios, el Ministerio de Economía ha dado a conocer un detalle del impacto de las medidas anunciadas en términos de reducción del gasto público, que apunta a reducir el gasto en cerca de 5 puntos del PBI, que es algo cercano al déficit financiero que tiene el Estado Nacional. En términos cambiarios, se esperaba una devaluación. Teníamos un tipo de cambio oficial cercano a los 400 pesos, como dijeron recién en la nota, y tipos de cambios que acá se le dice libres, porque básicamente están fuera de cualquier intervención del gobierno, en torno a los 1.000 pesos. Esa era la situación hasta hoy. Y ahora básicamente lo que se anunció es un tipo de cambio oficial de 800 pesos con algunas variantes para importación y exportación, pero eso va tendiendo hacia la normalización de este mercado cambiario que tenía una brecha muy significativa. Esto en principio va a tener efectos en reducir la presión que estaban generando las importaciones a un tipo de cambio oficial bajo. Además, hay que aclarar que el Banco Central no estaba liberando divisas para poder pagar por esas importaciones, entonces los importadores estaban acumulando una deuda muy importante con con sus casas matrices y sus proveedores. Esto debería empezar a normalizarse. En términos cambiarios y de reducción de subsidios, el principal impacto va a ser inflacionario, que era algo que se estaba esperando. Vamos a tener una inflación muy importante durante estos meses, ahora en Argentina de verano, diciembre, enero, febrero, se espera una inflación acumulada en solamente estos 3 meses de cerca de entre el 50 y el 60%. Ese va a ser el primer impacto que va a tener, que si termina siendo exitoso junto al resto de las medidas, debería empezar a tender a una reducción fuerte de la inflación a partir de los meses de marzo y abril. Como usted decía al principio, el dólar oficial pasa a tener un tipo de cambio de 800 pesos, es decir, el doble de lo que tenía hasta ahora. ¿Qué efecto directo va a tener esto sobre el precio de los alimentos? Bueno, esto tiene un efecto directo sobre el precio de los alimentos, donde probablemente no se dupliquen de precio porque ya parte de esta devaluación estaba incorporada en los precios porque ya teníamos un dólar libre en 1.000. Entonces parte de esto ya estaba incorporado, pero va a tener un impacto directo porque, eh, bueno, Argentina es netamente exportadora de productos agropecuarios, exporta cerca del 80% de la producción de soja, cerca del 60-70% de la producción de trigo y maíz, el 30% de la producción de carne bovina, el 30% de la producción de leche, etcétera. Entonces, por esa vía va a ser la principal vía que se van a transmitir esta devaluación a los precios de los alimentos, que van a tener, como te dije en un primer momento, un impacto casi directo de esta devaluación a los precios al consumidor. De hecho, por ejemplo, hoy hice un análisis que me pidieron desde el gobierno respecto a las devaluaciones pasadas, el precio de la carne, por ejemplo, que justo están mostrando ahí en imagen, cuánto había tardado en absorber todo el impacto de la devaluación, y en promedio en devaluaciones anteriores ha sido cerca de 6 meses, digamos, el periodo en el que tardan el precio de la carne en absorber todo el efecto de la inflación. El ministro de Economía ha hablado de una adicción al déficit como el mal endémico de la economía del país. ¿Cree usted que con estas medidas se podrá lograr ese equilibrio para no gastar más de lo que se tiene? Sí, en principio, por lo menos con las metas y los anuncios, se apunta a eso, a ir a un déficit cero, eh, lo cual es necesario porque básicamente si el país tiene déficit, hay que financiarlo de alguna manera. Acceso a los mercados de crédito, Argentina no tiene, de hecho los bonos
de Argentina hoy valen el 35% de su valor nominal, es decir, de cada $100 que vale el bono, el valor de mercado es $35, entonces no tiene acceso a los mercados de deuda voluntarios, y la idea justamente es cortar con la emisión monetaria para financiar el déficit público, que es lo que ha creado este gran problema inflacionario. Así que si se quieren evitar cualquiera de esos dos mecanismos de financiamiento del déficit, hay que ir de manera rápida a un equilibrio fiscal. Esto ha estado muy presente en el discurso del presidente, en el discurso de hoy del ministro de Economía. Por lo tanto, todo nos lleva a pensar que realmente se va a cumplir muy rápido ese equilibrio fiscal para poder generar un primer ancla a todo este problema de crisis. Pues muchísimas gracias por este detallado análisis de la situación que está viviendo Argentina con estos tiempos duros que esperan, ya lo ha dicho el ministro de Economía. Muchísimas gracias, David Miacho, economista argentino. Muy amable. Un gusto conversar con ustedes.